nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hermanos, en este día tenemos un tema muy especial, como cada domingo, porque cada domingo es un tema muy especial. Y el tema de hoy, cuando el Señor escucha la voz de un hombre. Cuando el Señor escucha la voz de un hombre. Claro que también escucha la voz de una mujer cuando clama. Sí, el que clama es escuchado. El que pronuncia palabras es escuchado. Vamos a leer en el libro de Josué. Josué capítulo 10. Alternaremos la lectura. Josué capítulo 10 del 1 al 15. Vamos a leer, hermanos, alternando la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Josué, capítulo 10, del 1 al 15. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta la seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Unidos, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Siéntense. Cuando el Señor escucha la voz de un hombre, el Señor oye, el Señor escucha el clamor de una persona. Cuando esa persona verdaderamente expresa de viva voz, vemos que aquí en el versículo anterior que leímos, ahí nos dice que Jehová atendió a la voz de un hombre, nos dice el verso 14. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Jehová atendió a la voz de un hombre. De ahí se extrajo el tema, cuando el Señor escucha la voz de un hombre. ¿Quién era este hombre? Este hombre era Josué, siervo del Señor, siervo de Jehová, sucesor de Moisés, porque Josué fue el que sucedió a Moisés. Moisés fue siervo de Dios, hizo grandes proezas, pero el pueblo no podía quedarse sin el líder, el pueblo no podía quedarse sin guía espiritual. Y entonces Dios levantó a Josué, y Josué fue un gran líder espiritual. Josué, el hijo de Nun. Entonces aquí vemos claramente que Dios oye la voz de un hombre. ¿Será que ese día fue el único en que Dios escuchó la voz de Josué? Y que hoy ya Dios no escuche la voz de las personas, la voz de la gente. Pero notemos claramente, hermanos, que debe de expresarse de viva voz la necesidad. Debe de expresarse de viva voz la petición. La petición debe expresarse. ¿Qué es voz? Ustedes saben lo que es voz. Voz es un sonido que articula palabras en un lenguaje, en un idioma. ¿Qué está escuchando usted? Mi voz. Está escuchando que estoy expresando palabras, que estoy expresando ideas, que estoy expresando cuestiones históricas, cosas que sucedieron, que pasaron. Esa es la voz. Claro que Dios tiene la capacidad de leer el pensamiento. Dios oye también el pensamiento. Dios oye también las intenciones del corazón. Dios escucha las intenciones de una persona, las intenciones que hay en su corazón. Pero también, hermanos, lo que Dios quiere es oír la voz de un hombre, la voz de una mujer que clame, la voz de una persona que exprese su necesidad, la voz de una persona que diga su necesidad, porque si se queda solo en el pensamiento y no sale la voz, no se expresa la voz. Las oraciones que mayormente hacemos en este lugar son con voz, son con sonido. Cuando estamos desesperados, como ejemplos bíblicos que tenemos de algunas personas que en desesperación clamaron a Dios con voz en cuello, clamaron a Dios con voz fuerte, no porque Dios no los escuchara o porque Dios estuviera sordo, pero era tan grande la necesidad de esas personas que ellos expresaron de viva voz a Dios, y Dios escucha la voz de un hombre, de una persona que tiene un corazón contrito y humillado. Ve usted que el pasaje que acabamos de leer nos dice que una confederación de 5 reyes dirigidos por Adonisedec, rey de Jerusalén, decidió vengarse de los gabaonitas por la traición de unirse al pueblo de Israel, porque los gabaonitas se unieron con Israel. Entonces, los gabaonitas, al ver la seriedad de la guerra, de la mortandad que venía, al ver la seriedad del peligro y de la situación, decidieron pedirle auxilio a Josué, y le pidieron auxilio a Josué. Y por su parte, Josué, un hombre de Dios, antes de brindar esa ayuda, antes de apoyar a los gabaonitas, tomó la sabia decisión de consultar al Señor. Como resultado, entonces recibe
la respuesta divina que le dice el Señor en el verso 8: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Pero vemos que Josué consultó al Señor, le pidió permiso, porque antes había hecho alianza. En el capítulo 9 vemos que había hecho alianza con los gabaonitas y no le había pedido permiso a Dios. No le había dicho al Señor: Señor, es tu voluntad que hagamos una alianza con los de Gabaón, sino que Josué lo hizo. Pero entendemos que ahora Josué estaba arrepentido, que ahora Josué estaba convencido de que todas las cosas se tienen que poner delante de Dios, sobre todo las cosas apremiantes, las cosas importantes, las cosas de peso, como era este asunto. Este no era un asunto fácil. Este no era un asunto de que, pues a ver qué sale, a ver qué pasa. No, esto se tenía que poner en las manos de Dios y que Dios determinara qué iba a hacer, porque era un conflicto de vida o de muerte. Entonces Dios le dice a Josué: no tengas temor, no tengas miedo, Josué, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos va a prevalecer contra ti. Así que si tú vas a defender a los gabaonitas, defiéndelos, que yo voy a estar contigo. Qué hermoso es cuando el Señor, hermanos, está con nosotros. Ve usted que la distancia entre Gilgal, donde se encontraba Josué al momento de recibir la noticia del apoyo que querían, había entre Gilgal y Gabaón unos 35 kilómetros de camino hacia arriba por las montañas. Entonces Josué comenzó a caminar hacia allá al caer la tarde, y cuando todavía no amanecía, llegó al valle donde estaban acampados los 5 reyes que estaban peleando contra Gabaón. Versículo 9. Y en ese momento que Josué hace una oración y que ha sido conservada esa oración en forma de poema, pero que además es esa situación que pasó, hermanos, de que el sol se detuvo en Gabaón y que la luna en el valle de Ascalón. Pues ahora nosotros, por la ciencia, por la geología, entendemos, hermanos, que quien se detuvo fue la tierra, porque la tierra, hermanos, se mueve, como dijo Galileo Galilei cuando lo juzgó la Iglesia romana, porque Galileo Galilei decía que el centro del sistema solar o el centro del universo no era la tierra como hasta ese momento se creía tradicionalmente, que la tierra era el centro del universo. Y entonces Galileo Galilei dice: no, la tierra no es el centro del universo, hay un sistema solar y el centro de ese sistema es el sol. Y entonces cuando lo juzgaron, que decían que la tierra no se movía, Galileo fue juzgado a retractarse, o fue obligado a retractarse. Y Galileo sí tuvo una especie de cobardía, porque bueno, lo amenazaron de muerte. Y entonces Galileo dijo: bueno, pues como ustedes quieran, si ustedes dicen que la tierra no se mueve, bueno, que la tierra es el centro del universo, bueno, que la tierra es el centro del universo. Y cuando ya iba saliendo él de la audiencia, dijo: pero sin embargo se mueve, la tierra se mueve. La tierra tiene un movimiento, hermanos, que se le conoce como el movimiento de rotación. El globo terráqueo gira sobre su propio eje, tiene un eje central y ese eje está inclinado hacia el norte, y entonces la tierra gira sobre su propio eje cada 24 horas. Cada 24 horas da una vuelta sobre su propio eje el globo terráqueo. Eso lo sabemos por los geólogos, por los científicos, porque se ha dicho que la tierra se mueve. Pero en ese día que no se movió, ese día, un día completo que la tierra se paralizó. Por eso dice aquí, hermanos, que no hubo un día como ese. Nunca ha habido un día como ese. Nunca ha existido un día como ese que se detuvo. Aquí dice el sol, porque hasta ahí alcanzaba el conocimiento de la gente. Aquí dice la luna, pero realmente quien se detuvo fue la tierra. Y usted puede decir: hermano, es que ahí dice que se detuvo el sol. Bueno, científicamente está comprobado. El sol, hermanos, sí se mueve. El sol se mueve, pero el movimiento del sol se le llama
movimiento sideral, porque el Sol se mueve con todo el sistema solar, hace movimientos. Pero saben ustedes que en el vasto universo, el sistema solar simplemente, hermanos, es un puntito, simplemente es como un granito de arena en el infinito universo, porque se nos dice por los astrónomos que hay soles más grandes que el nuestro, que hay estrellas luminosas más grandes y enormes que están a cientos de años luz, a miles de años luz de distancia, y que hay otros sistemas solares. De ahí que viene entonces la pregunta: ¿habrá vida en esos sistemas solares? No lo sabemos, hermanos, porque la Biblia guarda silencio sobre eso. Pero lo único que puedo reconocer de vida extraterrestre es los ángeles de Dios, tanto los buenos como los malos, porque ellos no son de esta tierra, por lo menos podemos decir, son extraterrestres los ángeles. Así que sucedió, hermanos, ese poema. ¿Cuál poema? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¡Qué milagro tan grande! Pero también qué poder tan grande de detener el sistema, de detener la tierra, aún de moverla. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿A raíz de qué? De que el Señor escuchó la voz de un hombre. De que el Señor escuchó la voz de un hombre. Entonces quiere decir, hermanos, que la oración es poderosa. Miren, la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. La mano de Dios es omnipotente. La mano de Dios es poderosa. Y decimos que la mano de Dios detiene la tierra. La mano de Dios sostiene la tierra y la tiene suspendida en el aire. Dice la palabra de Dios que con 3 dedos nuestro Dios juntó el polvo de la tierra. Imagínense el poder tan grande que Dios tiene. Esa es un lenguaje literario, claro, es un lenguaje literario, pero ahí nos está hablando del poder tan grande de nuestro Dios. Entonces, ¿a qué persona Dios escucha? Porque podríamos decir, Dios escucha a todo momento. ¿Será que Dios escucha a todos? Dios escucha a todos. Vamos a leer, hermanos, un texto que aunque no está aquí en el mensaje de la revista, pero vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y ahí nos vamos a dar cuenta a quién Dios no oye y a quién sí oye. Porque algunos dicen, es que Dios oye a todos. Pues, ¿qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31? ¿Ya lo tienen? Y sabemos que Dios no oye ¿a quiénes? A los pecadores. Y hay un punto y una coma. Dios no oye a los pecadores. Pero bueno, hay 2 clases de pecadores. Existen los pecadores penitentes y los pecadores impenitentes. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Explíqueme. ¿Qué es eso de pecadores penitentes y pecadores impenitentes? Los pecadores impenitentes son aquellos que nunca se arrepienten, que son pecadores y nunca muestran arrepentimiento. Esa clase de pecadores Dios no oye. Pero ¿qué dice la siguiente frase del verso 31? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese. Si algún pecador, Dios no oye a los pecadores, claro, no oye a los pecadores, pero si algún pecador es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese pecador oye. Bueno, entonces aquí nuestra lección dice, la persona a quien el Señor escucha. El Señor escucha la voz de una persona, primeramente, que se ha arrepentido de sus faltas. Josué se había arrepentido, había pedido perdón al Señor por no haberlo consultado en relación con la alianza con los gabaonitas registrado en Josué 9, 14 y 15.
Vemos ahora su arrepentimiento, en que en esa ocasión lo primero que hace es consultar al Señor. Y es que, hermanos, el precio de la desobediencia había sido muy alto. Y sería una necesidad, no, sería una necedad volver a cometer el mismo error, el mismo pecado. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios está dispuesto a escuchar la oración de un corazón arrepentido. Dios está dispuesto a escuchar. El arrepentimiento no es algo que sea exclusivo del hombre sin Cristo. Porque podrá decir alguien que se arrepientan los que no conocen a Cristo, que se arrepientan los que están afuera, que se arrepientan los malvados, que se arrepientan aquellos que están por allá vagando sin Dios y sin esperanza. Sí, que se arrepientan, claro que se arrepientan ellos. ¿Y nosotros qué? Y nosotros, los cristianos, fallamos de muchas formas. Los creyentes fallamos de muchas maneras. Los creyentes en Cristo no estamos en un nicho de cristal con las manos así sin hacer nada. No. Entonces, si fallamos de muchas formas, de muchas maneras, ¿qué tenemos que hacer? Orar con un corazón arrepentido. Si queremos que el Señor escuche nuestra voz, si queremos que el Señor escuche nuestra oración. Y arrepentimiento, hermanos, es cambio. Arrepentimiento es convertirse a Dios. Y claro que el Señor escuchará nuestra voz si estamos completamente arrepentidos. Pero si no mostramos arrepentimiento, no puede el Señor escuchar a un alma impenitente. El Señor escucha la voz de una persona que está dispuesta a obedecer, claro, por medio de la fe. La respuesta de Dios a Josué: no tengas miedo, Josué, porque yo los he entregado en tu mano. Entonces Josué creyó en la respuesta que Dios le dio, algo que no era fácil, pues se trataba de pelear, imagínense, con 5 reyes, con 5 ejércitos, que eran los más poderosos de aquel tiempo de la región. Pero la obediencia se demostró al ponerse en marcha. Cuando Josué supo la noticia, se puso en marcha rápida. Él dijo: vamos a defender a esta gente. La oración, hermanos, debe ir acompañada de obediencia. Porque mire, si yo estoy orando pero no quiero obedecer, la obediencia es necesaria. No quiero con esto expresar, como nos dice aquí, que por obedecer al Señor, el Señor está obligado a contestar. No. Hemos visto todo lo contrario, que a pesar de ser desobedientes, el Señor nos ha contestado. A pesar de ser infieles, el Señor nos ha contestado. ¿Qué les parece? Así que la contestación del Señor no está obligada a contestar. El Señor no está obligado a contestar porque tú seas muy obediente, porque seas una persona que estás cumpliendo con todos los requisitos y con todos los requerimientos, y entonces el Señor diga: bueno, pues como tú estás ahí esforzándote, ahora yo estoy obligado a contestar. No llegamos a la medida, hermanos. No llegamos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. No llegamos a esa medida, y aún con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestros desvaríos, con el orgullo que nos cargamos, con la prepotencia, con la vanidad, con la autosuficiencia que a veces nosotros traemos encima, con todo eso Dios nos contesta cuando clamamos a Él. Con todo eso el Señor nos contesta porque Él es muy amoroso y muy misericordioso. Pero mire, Él va a escuchar la voz de una persona que mantiene una actitud de oración. Pero si no oramos, si estamos así, con la boca tapada, con la boca cerrada, no decimos nada, bueno, el Señor escucha la voz. El Señor escucha la voz. Es como el que está enfermo. ¿Qué le aconseja el apóstol Santiago a la iglesia de algún hermano que está enfermo? Dice: si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. En una ocasión dije aquí que los pastores no somos adivinos, no somos clarividentes como para saber qué hermano está enfermo o qué hermana está enferma. Y además no se puede estar visitando a todos en una sola semana. Y unos están lejos y otros están cerca.
Y unos están ocupados, otros no. Y no nos enteramos de los acontecimientos que hay, que algunos se enferman de muerte, pero no sabemos. Y entonces no podemos clamar, no podemos orar, no podemos expresar la voz a Dios, porque no sabemos. Pero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ahí está la medicina, amados hermanos, ahí está el medicamento. Entonces, Josué mantuvo una actitud de oración. Y mire qué sucedió. Bueno, se detuvo aquí, dice, el sol y la luna. El Señor Jesús, amados hermanos, nos habló en muchas ocasiones, de muchas maneras, sobre la perseverancia en la oración. Por ejemplo, en Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. En Mateo 7:7 habla de que debemos orar, pedir, debemos buscar, llamar. Ahora, que si nosotros estamos pidiendo pero no recibimos, hay que verificar que estamos pidiendo, si estamos pidiendo correctamente o no estamos pidiendo correctamente, porque no todas las oraciones van a ser contestadas, amados hermanos. Si no, nos va a pasar como aquel hermano que trajo un fajo de billetes de lotería porque había comprado toda una serie completa, que ya se sabe esa historia, y me dice: pastor, aquí está esta serie de lotería, y ore usted con intensidad, con fuerza, para que yo me saque la lotería. Porque si yo me saco la lotería, hermano, entonces yo construyo el templo y hago todo lo que tengo, y compro un terreno y levantamos la iglesia si yo me saco la lotería. Y entonces él se llamaba Manuel, porque ya murió, Manuel Moreno. Y entonces le dije: es que no puedo orar por eso, para que usted se saque la lotería. Pero ¿cómo no va a poder usted orar si Dios escucha las oraciones de sus pastores? Le digo: sí, pero por eso no, porque está usted pidiendo algo que no es correcto, algo que no está dentro de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que prosperemos, sí, claro. No es la voluntad de Dios que tengamos dinero y que el templo se levante, sí. Pero recuerde que nuestro Dios quiere que nosotros aportemos lo que hoy tenemos, no lo que no tenemos. Porque hay gente que promete lo que no tiene, que quiere dar lo que no tiene, cuando el Señor nos enseña a dar lo que tenemos. Pero si lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos no lo queremos dar, si lo poco que tenemos no lo queremos dar, ¿usted cree que lo mucho lo vamos a querer dar? La Biblia dice claramente que el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho también. Pero el que es infiel en lo poco, lo será infiel en lo mucho. Aquella hermana que le preguntó al pastor Alducin, porque era una hermana comerciante que vendía en el mercado semillas, y le dijo: pastor, yo no diezmo porque mi ganancia es muy pequeña, mi ganancia es mínima, y entonces no tengo para diezmar. No sé qué pensaba la hermana del diezmo. Y le dijo el pastor: ¿cuánto es lo que usted se gana? Pues yo 10 pesitos, 20 pesitos. Pues de eso diezme. Si usted se gana 10 pesos, ¿cuánto tiene que diezmar? Pues 1 peso, pero 1 peso, pastor, no es nada. Pero ese es el diezmo. Si eso es lo que usted ganó, eso es lo que le corresponde al Señor por obediencia, eso es lo que le corresponde al Señor por estipulación. Entonces usted trae su diezmo, sea poquito, pero tráigalo al Señor, y el Señor va a bendecir su vida, va a bendecir su negocio, va a bendecir su casa, va a bendecir su hogar. ¿No está escrito eso en la palabra, hermanos? Pero dice: ¿cuántos hermanos que tienen poquito dinero dicen: no, pues yo no diezmo, porque que diezmen los que tienen mucho? Y los que tienen mucho dicen: pues no voy a diezmar tanto porque es mucho. Hermanos, nosotros tenemos que ser fieles, tanto en lo poco como en lo mucho. Imagínense, hermanos, nada más al hacer cuentas, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a vencer. Pero la obediencia es muy importante, pero vamos a perseverar en la oración. Que la oración sea constante. El Señor escucha la voz de un hombre. Pero sucede, hermanos, que a veces nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones, y cuando estamos metidos en un problema, entonces queremos que rápido, rapidito Dios nos conteste ya, que conteste ya, Señor.
Bueno, yo me he encontrado en angustias difíciles, amados hermanos. Hace poco, en una ocasión, estuve orando con mi esposa con tanta angustia, pero con tanta angustia, que yo le decía: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y llorando y clamando ayuda. Yo quería que el Señor ya estuviera ahí contestando, pero como que guardaba silencio. Y en no mucho tiempo, hermanos, en menos de 2 horas, el Señor contestó. Pero es que cuando clamamos, Dios escucha la voz de un hombre que clama con el corazón en la mano. Dios escucha la voz de una persona que de verdad pide. Mira, hay gente que está enferma y ahí están apapachando su enfermedad y no le piden a Dios. Ruéguele a Dios, suplíquele a Dios, haga promesa con Dios. No puede usted decir: yo no voy a hacer ninguna promesa. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Si tú no haces voto con Dios, esa es la oración de fe, la oración de voto. Si tú no haces voto con Dios, entonces ¿cómo? Nada más dame y yo no quiero dar, no quiero aportar. El Señor dice: dad y se os dará. Fíjense lo que dice: dad y se os dará. ¿Alguien me puede decir qué significa eso de dad y se os dará? Sí, lo han escuchado muchas veces. Dad y se os dará quiere decir: cuando tú des, te van a dar también. Si tú das en abundancia, recibirás en abundancia. Si das con picachet, pues así también te van a dar. Si das con cicatería, pues con cicatería también se te va a dar. Porque se pagará aquí la acción. Esa es la regla de oro que dijo nuestro Señor Jesucristo. La regla de oro se cumple, amados hermanos. No es el karma de los budistas, no, es la regla de oro. La regla de oro. Lo que tú quieres que te hagan, haz a los demás. Y si tú haces eso, eso es lo que te van a hacer a ti. Vemos entonces el otro punto, lo que pasa cuando el Señor escucha la oración de una persona. ¿Qué cosa pasa? Bueno, mire, observemos en el pasaje como el autor describe lo que pasa cuando el Señor escucha. El Señor da valor y ánimo al que le clama. ¿Qué le dijo a Josué? No tengas miedo, no tengas temor. Y creo, hermanos, que abundan los testimonios de nuestros hermanos que han clamado a Dios por una situación difícil y Él les ha infundido poder, les ha infundido ánimo y gozo y paz en el corazón. Esto es uno de los grandes resultados de la oración. Claro que sí, el Señor asegura la victoria sobre las dificultades. ¿Qué le dijo a Josué? Ninguno de ellos podrá resistir delante de él. El Señor responde milagrosamente. En el caso de Josué, el Señor turbó y destruyó a sus enemigos. En esa ocasión sobrepasó las leyes de la naturaleza para usarlas a su favor, a favor de su pueblo. Envió piedras de granizo que, además de proteger a los hijos de Israel, mató a muchos soldados de la confederación enemiga de aquellos 5 reyes. Más adelante, durante la pelea, hizo que el sol y la luna se detuvieran hasta que Israel obtuvo la victoria aquel día. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no cambia. Dice Hebreos 3:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces quiere decir que si escuchó a Josué, escuchó la voz de Josué, no escuchará nuestra voz. No escuchará nuestra voz. Hermanos, cuando nosotros oremos al Señor, dejemos a un lado la prepotencia, la petulancia, de que si yo hice esto, que si yo hice lo otro. No, que sea una oración de un corazón contrito y humillado. Porque mire, al Señor no le vamos a exponer lo que hemos hecho, Él ya sabe lo que hemos hecho. No le vamos a decir: Señor, mira que tanto he trabajado por tu obra. Él ya sabe lo que has trabajado por su obra. ¿Por qué no arrepentido decimos: Señor, tú eres mi propiciación? Quita mi afrenta, quita mi pecado, limpio. Vengo arrepentido delante de ti. Y entonces el Señor, hermano, escuchará nuestra voz a través de la oración. Pero es necesario que el cristiano hable con Dios con un corazón arrepentido y con fe y con obediencia y con perseverancia. Bueno, y también podemos apoyar a los hermanos que tienen necesidades. Oramos por los vivos, mas no por los muertos. Ahora que hicieron el funeral del Papa Romano, la realidad, hermanos, estaba hablando el que ofició la misa principal
estaba rogando por el alma de Francisco. Imagínense, si el Papa no se salvó, porque estaban rogando por el alma de Francisco. Y cuando alguien ruega por el alma de alguien, quiere decir que esa alma no se salvó, está perdida. En el caso de los creyentes verdaderos, cuando mueren, ya no estamos diciendo: Señor, ten misericordia del alma de fulano, apiádate de su alma. Si sabemos que fue un cristiano verdadero, se fue con el Señor, se fue con Cristo. Su alma está. Si el mismo líder de la iglesia romana no está seguro de su salvación, imagínense toda la multitud que va atrás de él, los millones que van atrás de él, perdidos igual que su líder, que cuando mueren tienen que rogar por sus almas y tienen que pedir por sus almas, porque mueren perdidos. Pero el que muere salvo, el que muere en Cristo, muere seguro. Así que nosotros no oramos por los muertos, oramos por los vivos. Claro que sí, no le tenemos miedo a los muertos. Podemos tenerle miedo a los vivos, pero a los muertos, hay hermanos que tienen miedo a los muertos y que nos van a venir le van a jalar el pie y que no sé qué, que no sé cuánto, y que escuchan ruidos y para acá y para allá. Hermanos, los muertos nada saben de esta vida, no regresan, no vienen, ellos no andan por acá penando que anden pagando sus almas, no es posible. Si algún difunto dice que llegar a hablar, no es el difunto, es un demonio, es un espíritu maligno que habla. Pero realmente, hermanos, la oración es escuchada por Dios cuando de viva voz, cuando tenemos fuerza para hablar. El día que ya no tengamos fuerza para hablar y que ya nos salga la voz, pues ya lo hicimos en su momento. Ya lo hicimos en su momento, clamamos a Dios en su momento. Pero si se nos llega a trabar la lengua y ya no podemos expresar la voz, Dios tiene poder para escuchar nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Y en nuestro pensamiento también puede haber un clamor tan grande, porque ya la voz no se oye, la voz no se escucha, como dice uno de los salmos, no es oída su voz, no es oída su voz, no hay lenguaje ni palabras. Entonces, cuando ya no hay lenguaje ni palabras, entonces no hay voz. Al no haber lenguaje ni palabras, entonces ¿quién va a escuchar la voz? Ya no está la voz del hombre, ya no está la voz de la mujer. Pero cuando el Señor escucha la voz del hombre, Él se deleita en escuchar, en oír tu clamor, en oír tu hermano. Pídele a Dios, suplícale a Dios. No te quejes con la gente, menos con los gobernantes, no te quejes con los poderosos. Ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios Todopoderoso, trae tu queja, trae tu angustia, trae tu lloro, tu plegaria, tu petición. Y si has de llorar, pues ahí llorarás y derramarás tus lágrimas, pero ante Dios, y Él escuchará tu voz. Puestos de pie, hermanos, en esta hermosa noche, que el Señor nos permite haber oído su palabra. Cuando escucha la voz de uno, tienes necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué quieres expresar de viva voz en este momento, en este instante? Tú lo sabes. Tú lo sabes qué es lo que quieres expresar. Cantemos esta palabra. Seguirte solo a ti, Señor.